Hola chicos, buenos días. En este video voy a hacerles la explicación de la guía uno y 2 de literatura. Pues son cosas muy sencillas, la verdad. En la guía número uno, pues se les está pidiendo como que empiecen a utilizar un poco más el libro, que expliquen cuál es el ambiente del texto del plan lector, por ejemplo, si se desarrolla en la ciudad, si se desarrolla en el campo, este tipo de cosas. Y la descripción del personaje principal del libro de plan lector pues hace referencia a algo que conocemos en la literatura como el retrato literario, y dentro del retrato literario hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es la prosopografía. La prosopografía son todas las descripciones físicas de un personaje o de un personaje, mientras que la etopeya, que es la otra parte, es la descripción de los rasgos psicológicos, mentales, emocionales de un personaje. Entonces, por ejemplo, yo voy a describir a mi mamá. Entonces, mi mamá es una mujer de mediana estatura, blanca, tiene el pelo gris como tiene hilos de plata en su cabeza, entonces hago referencia al cabello, su nariz es respingada, tiene una boca pequeña, rosada, ¿sí? Eso es la prosopografía. Estoy haciendo descripciones netamente físicas. Pero entonces, y cuando empiezo, mi mamá en algunos aspectos tiene un carácter muy fuerte, es una persona muy dominante, todo el tiempo está buscando la perfección, le encanta leer, le encanta dibujar, le gusta salir a caminar y meditar durante sus caminatas. Eso ya hace parte de la etopeya porque estoy dando ya son características propias de la persona. ¿Qué pasa? La etopeya me sirve para darle como personalidad a un personaje, porque si yo hablo de que alguien es de estatura mediana, tiene el cabello canoso, es delgado, tiene la boca rojita, los ojos grandes, la nariz respingada, pues son características que pueden mantener muchas personas y van a ser similares. Pero si yo digo que es mal geniada, es contrario a otra persona que puede tener las mismas características físicas, pero que es muy alegre, ¿sí? Ahí empiezan a ser como las disyuntivas para que las descripciones de los personajes sean diferentes. Por ejemplo, si voy a tener un personaje de gemelos, pues cada gemelo le voy a dar su personalidad para poder diferenciarlo a lo largo de la obra narrativa. Entonces, eso es como una primera parte. Y la segunda parte es que una vez ya hayan terminado la lectura, que ya debieron terminarla, del atravesado o de la bruja, pues ustedes van a realizar algo que se llama el análisis literario. ¿Qué es un análisis literario? Es un texto en donde ustedes evalúan aspectos constitutivos de una obra en cuanto a estructura, como el contenido, y explican algún aspecto de interés que hayan encontrado en el libro. ¿Sí? No sé, de pronto a ustedes les gustó que en el atravesado se hablara del tema de la violencia en los jóvenes, o por ejemplo en La Bruja que se hablara de las creencias religiosas y las creencias de la santería en la sociedad antioqueña, perdón, en la sociedad paisa. Ese tipo de cosas. Entonces ustedes van a ir examinando pues todo lo que va diciendo el libro. El análisis literario permite conocer qué recursos utiliza el autor de una obra para desarrollar un tema, ¿sí? Y empieza de la siguiente manera. Lo primero que debe tener son los datos generales del autor y la obra. Entonces, ¿quién fue Germán Castro Caicedo y quién fue Andrés Caicedo? Eso lo desarrollamos un poco dentro de las clases. ¿Y cuál fue la obra que ellos hicieron? O sea, no solamente centrarnos en que Andrés Caicedo hizo El Atravesado, sino también que su mayor obra fue Que viva la música, más o menos de qué se trataba. Al igual que Germán Castro Caicedo, que tiene infinidad de libros, ¿no? Recordemos que es periodista, bueno, todas estas cosas. ¿A qué género pertenece y a qué subgénero pertenece? Entonces puede ser el género de la narración, que es la clasificación general, género narrativo, y no sé si es una novela, un cuento,
una novela corta, ¿sí? Esas cosas ustedes ya las van investigando. ¿A qué movimiento literario pertenece la obra? Entonces recuerden que eso lo hablamos un poco en clase, que era que eran unas obras que tenían unos temas bastante realistas y pues cercanos a nuestra cotidianidad, por lo tanto hacen parte de una corriente literaria que se va a llamar el realismo, pero que también adaptados a la literatura colombiana pues tienen otros nombres y eso ustedes deben investigarlo. El tipo de narrador, recuerden que tenemos tres tipos de narrador, el narrador en primera persona, narrador en segunda persona y narrador en tercera persona. El narrador en primera persona es el narrador que es protagonista o que participa dentro de la obra y siempre está hablando en primera persona, obviamente, como en yo y en nosotros. El narrador en segunda persona es ya otro tipo de narrador, que es un poco más reflexivo y es como si el narrador se estuviese hablando todo el tiempo a sí mismo. Esto es muy difícil de diferenciar y muy difícil de explicar. Solamente se les puede explicar cuando tengamos como un texto en donde esté el narrador en segunda persona para que ustedes pues puedan entender y profundizar del tema. Y el narrador en tercera persona, por lo tanto, ninguno de los dos libros que están manejando tiene narrador en segunda persona. Entonces ustedes deben decidir si es en primera persona o en tercera persona. El narrador en tercera persona pues tiene tres nombres, que son narrador en tercera persona, narrador omnisciente o narrador heterodiegético. Es aquel narrador que sabe todo acerca de lo que está pasando en la acción, en la obra, pero no, pero no qué, pero no lo, pero no participa en ningún momento dentro de esa obra. Van a identificar los personajes y la importancia de estos personajes, tanto de los principales como los secundarios, y muy seguramente van a descubrir que cada uno de estos personajes representa algo para la sociedad o para la persona, o tienen una particularidad como algún valor o alguna característica estética, este tipo de cosas. El tema a tratar, pues ya lo habíamos hablado y mencionado, que puede ser respecto a la violencia, o respecto a la santería y todas estas cosas. La estructura, entonces, si está dividido en capítulos, en cuántos capítulos o cuántas partes, si utiliza figuras literarias, pues digamos que es como si utiliza metáforas, analogías, símiles, descripciones muy detalladas, si hace por ejemplo lo que les digo del retrato literario, la etopeya y la prosopografía, entonces respecto a eso. El tiempo narrativo, si está en presente, pasado, futuro, cómo lo pueden interpretar, porque consideran que esto es importante. La descripción del ambiente, nuevamente, lo que les decía, si se desarrolla en la ciudad, si se desarrolla en el pueblo, si se desarrolla en el campo, y por qué se hace esto. Y por último, pues ustedes qué consideran importante de la lectura que hicieron del libro, lo recomendarían, no lo recomendarían, les parece importante la lectura de ese libro para comprender algo, por ejemplo. Eso es a lo que hace referencia el análisis literario. Si necesitan que les explique algo más acerca de Norman Zappa, pues no duden en escribirme y pues inmediatamente les enviaré la información correspondiente a las normas Zappa. Que tengan un buen día, chicos, muchas gracias por poner atención, cuídense mucho.